La facultad de traer voluntariamente de vuelta una y otra vez la atención dispersa es el origen del juicio, el carácter y la voluntad. William James. Los niños tienen cada vez más cosas que aprender, más plataformas para interactuar con el mundo, más estímulos que procesar, y así no es de extrañar que les cueste cada vez más centrarse y focalizar la atención, tomar decisiones teniendo en cuenta a los demás y a sí mismos. Los niños deben aprender también a aprender, y para ello se requiere una cierta capacidad de autorregulación, es decir, ser conscientes de su atención y de sus emociones. Si la neurociencia nos está demostrando lo maleable que es el cerebro, en especial en los primeros años, transformemos la educación para producir personas con cerebros más felices, más responsables y más cooperativos. En este mundo globalizado necesitamos un nuevo sistema educativo que fabrique no solo trabajadores, sino ciudadanos. El impacto de la meditación, de las técnicas contemplativas sobre el estado, sobre la esencia, sobre la conciencia de un niño, de un joven o de un adulto. No sabemos todavía en qué medida la afecta, pero sí conocemos ya que le afecta. Cabe decir ante todo que este trabajo con prácticas contemplativas para enseñarles a los profesores y a los jóvenes a entrenar la mente y controlar las emociones no es algo nuevo para la educación social y emocional. Pero formar a las personas para que lo hagan intencionadamente sí que es nuevo. Es ayudar a las personas para que entrenen voluntariamente la mente, ya sea mediante algo como la meditación o bien a través de lo que denominamos el rincón de la paz en las aulas. Un sitio al que los niños puedan ir para estar en calma, apaciguar la mente y empezar a centrar la atención. En una sociedad hiperestimulada, enfocar la atención es cada vez más problemático. Los trastornos del déficit de atención afectan al rendimiento en clase, pero también a la percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. ¿Cuántas veces habremos oído? Tienes que estar más atento. ¿Pero cómo se hace? En cualquier técnica de meditación se trabaja con la atención. Siéntate, cómodo, pero no demasiado para no dormirte. Mantener la espalda recta te ayudará. Y simplemente respira. Lleva toda tu atención a tu respiración, sintiendo como cuando entra el aire está frío y cuando sale es más caliente. Cuando uno pone toda su atención en sentir su cuerpo y respiración, sin entrar a discutir mentalmente lo que siente, sino sencillamente sintiendo, la mente se acalla por sí misma. El estado de quietud que se persigue es el de vigilancia atenta pero relajada, sin esfuerzo. Muchos lo describen como ese momento cercano al sueño, cuando el cuerpo está relajado y no existe diálogo interno. Pueden ser solo unos segundos, pero entonces la mente está en calma, y la calma mental es sinónimo de salud mental. Los beneficios más inmediatos de practicar meditación son la capacidad de tranquilizarnos, un descenso del estrés, el desarrollo de la atención, la percepción del detalle y también de la memoria. Creo que lo importante es que ahora sabemos que el cerebro tiene mucha plasticidad. Y estamos aprendiendo que nuestras experiencias lo moldean. Es verdad, es verdad. Así que nos planteamos lo siguiente. ¿Qué pasa con las experiencias para calmar la mente y centrar la atención? ¿Qué sucedería si lo cultiváramos en los niños? Si aumentáramos la repetición de esa experiencia en sus vidas mediante la práctica regular, por ejemplo. ¿Acaso cambiaría su manera de aprender? ¿Su manera de dominar las emociones durante el resto de su día a día? Los profesores que están menos estresados son más felices y más conscientes de los niños y de sus necesidades. ¿Y qué descubrimos con las estudiantes? Pues dos cosas. Por un lado, una disminución de los niveles de frustración. Y por otro, un aumento de una sensación que en este estudio llamamos autonomía. Es decir, los niños sentían que tenían voz en la clase, que el aula era una comunidad de aprendizaje democrática donde su opinión contaba y se les escuchaba. Ambas cosas, la menor frustración y la mayor autonomía, sin duda aumentan las posibilidades de que nuestros niños aprendan en general, tanto si educamos el corazón como la mente. Richard Davidson busca el origen neurológico de los desórdenes emocionales en niños y en adultos.
Sus diálogos con el Dalai Lama enriquecieron el debate y mostraron al público lo mucho que neurociencia y tradición contemplativa pueden enseñarse mutuamente. Desde la perspectiva de la ciencia occidental, en especial de la neurociencia y la psicología, la atención, la regulación emocional y el aprendizaje son lo que podríamos entender como las dianas de la práctica contemplativa. Son los procesos de la mente que pueden transformarse gracias a la práctica. La neuroplasticidad sencillamente significa que el cerebro puede modificarse como respuesta a la experiencia y como respuesta al entrenamiento. Tanto si es nuestra intención como si no, nuestro cerebro siempre se ve influenciado por los que están a nuestro alrededor, por nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestro contexto. Creo que uno de los mensajes de este congreso es que podemos ser responsables de nuestro propio cerebro y crear el tipo de condiciones y el ambiente que sustenten el desarrollo de cerebros sanos en nuestros hijos. Existen investigaciones que indican que una atención inestable, una atención que oscila y una regulación emocional pobre son ambas cualidades que interfieren en el aprendizaje. Tenemos buenas evidencias científicas que indican que ciertos tipos de emociones, en particular las emociones negativas, pueden interferir en nuestra capacidad de conservar información en la mente y producir un impacto negativo en nuestro aprendizaje. Ahora, ¿puedo preguntar? Por favor. Cuando utilizas la palabra negativo, ¿en qué sentido lo haces? El significado que le doy aquí es... Creo que su santidad ha utilizado emociones destructivas, lo que incluiría la ira. Pero lo más importante en la forma en que lo utilizo aquí es que estas son emociones que persisten más allá del punto en el que podrían resultar útiles. Algunas veces, la ira es necesaria. En ese sentido, está la ira motivada por la compasión. Esa ira es positiva. De ese modo. En respuesta a una situación especial, a veces es necesario enfadarse. Aunque necesaria. Y sí, con un propósito. Más allá de eso, ¿no? Más allá de eso es destructiva. Mark Greenberg dedica sus investigaciones a comprobar la efectividad de las actividades escolares para mejorar las habilidades sociales. Él se centra especialmente en la prevención de la violencia y de la delincuencia. Cuando alguien es agresivo, no presta atención y a menudo no obtiene muy buenos resultados en lectura o matemáticas. Nos interesa empezar con los niños de 3 o 4 años y ayudarles a calmarse cuando se alteren, incluso a conocer sus sentimientos, saber cuándo están disgustados y desarrollar una sensación de autoconciencia. ¿Y cómo se puede ayudar a un niño a que se calme cuando está alterado? Lo hacemos contándoles una historia sobre una pequeña tortuga. La tortuga tiene muchísimos problemas para llevarse bien con sus amigos, tiene problemas de disciplina en clase y a veces se pone muy nerviosa por algo que le dice su madre o su profesor, pero aprende a meterse dentro de su caparazón y a respirar profundamente y calmarse. Utilizamos la metáfora de la tortuga y cuando los niños se alteran, les pedimos que hagan esto. Si un alumno tiene problemas en la escuela, cuando estoy allí de profesor, le puedo decir al niño que está empezando a descontrolarse, tal vez es buen momento de hacer la tortuga. Esto significa que cruce los brazos y que respire profundamente y que luego me diga cómo se siente. Cuando se les enseña a los niños estas habilidades para calmarse, y se les enseña cómo identificar sus sentimientos, pero también cómo hablar adecuadamente sobre cómo se sienten, mejoran de un modo natural sus habilidades para relacionarse con los demás. Y también mejoran sus habilidades académicas. Porque el niño no es más que uno. El cerebro no es más que uno. No hay un cerebro emocional y un cerebro cognitivo. Y cuando la capacidad de prestar atención, calmarse y hablar eficazmente de los sentimientos se combina en el desarrollo de un niño, todo funciona mucho mejor.